financiera neta, que es el resultado después de los impuestos. ¿Sí? Entonces, el resultado ordinario después de los impuestos van a ser 196.500. Los otros creo que no tenían impuestos, ¿sí? Con lo cual el resultado antes y después de impuestos va a coincidir. El patrimonio neto promedio sigue siendo el mismo, obviamente, con lo cual la rentabilidad financiera neta va a ser 196.500, 188, 300 y 133. ¿Sí? Esta no me la están pidiendo. Esto queda pegado del año pasado porque la NUA 54 ya elimina los estados de los resultados extraordinarios. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo fui bajando? Sí, profe. Bien. Ahora fíjense, yo les invito a hacer la siguiente comparación. Comparemos la rentabilidad económica que hemos obtenido ahí con la rentabilidad financiera que hemos obtenido acá abajo. La rentabilidad económica o rentabilidad del activo la vamos a comparar con la rentabilidad financiera. ¿Sí? Fíjense, hay dos casos donde la rentabilidad financiera y la económica, o la económica y la financiera son iguales. O sea, acá tenemos, perdón, este único caso. ¿Sí? Luego tenemos casos donde la rentabilidad económica y la financiera son distintas. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se produce esa diferencia? De a uno, de a uno, por favor. Bueno, luego la otra pregunta. Vamos a ir un poquitito más abajo. El costo del endeudamiento, ¿sí? ¿Qué es el costo del endeudamiento? Medir cuánto le salió a la empresa estar endeudada, en términos, se entiende, en términos de promedio, ¿no? En todo el ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir dividiendo el, digamos, el resultado financiero generado por los pasivos, que pueden ser intereses y, por ejemplo, diferencias de cambio negativas, lo vamos a medir con el pasivo promedio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado financiero generado por el pasivo? Y lo tenemos acá, tenemos intereses en corto plazo y tenemos intereses a largo plazo. ¿Bien? Entonces, si los intereses en el caso uno, en el caso A, perdón, ahí no hay pasivo, ¿sí? No hay resultado. Si lo dividimos por el pasivo promedio, te va a dar cero, es una indeterminación, ¿sí? Es decir, no tiene sentido analizar el costo del endeudamiento cuando no hubo endeudamiento en todo el año. ¿Bien? En los otros casos sí hubo endeudamiento. Y vamos a decir, a vos te costó 30.000, ¿sí? Y el pasivo promedio que te generó esos 30.000, la deuda promedio que te generaron esos 30.000, fueron de 10.000. Entonces, la tasa que pagaste fue del 300%, ¿sí? Promedio. Estamos usando valores un poquito altos, pero para que se entienda.
En la empresa C, el resultado financiero generado por el pasivo son 50.000, que está dado por lo del corto plazo más lo del largo plazo, 30 más 20, y el pasivo promedio es de 50.000. O sea, los 50.000 de pasivo te generan 50.000 de intereses. O sea, estuviste endeudado a un 100%. Bien, luego tenemos en la empresa D, el resultado financiero generado por el pasivo es de 100.000 y el pasivo promedio es de 25.000. Con lo cual, estuviste endeudado a una tasa promedio del 400%. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿tendrá algo que ver el costo del endeudamiento, ¿sí?, con la relación que hay entre la rentabilidad del activo y la rentabilidad financiera? ¿Están ahí, chicos? Sí, aquí estamos. Bien. ¿Qué pasa? El lunes está complicado, está duro el lunes. El día nublado. Bueno, siempre hay alguna situación, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿habrá alguna vinculación entre estar endeudado a determinada tasa y las rentabilidades que genera el activo y las rentabilidades que genera el patrimonio neto? La rentabilidad del activo, la rentabilidad financiera. Bien. Solange, Eliana, Camila dicen que sí. ¿Cómo se vinculará? ¿Cuál será esa vinculación? ¿Cómo será? Fíjense, en aquellos casos donde la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera es la misma, no hay endeudamiento, ¿sí? En aquellos casos donde la rentabilidad económica es mayor que la rentabilidad financiera, ¿qué pasa con el endeudamiento? En estos dos casos, los voy a marcar ahora acá. En este y en este. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la rentabilidad económica es mayor que la rentabilidad financiera? ¿Qué pasa con el costo del pasivo? Es elevado. ¿Es elevado con respecto a qué? Está perfecta la respuesta, pero ¿es elevado con respecto a qué? El costo del pasivo es elevado con respecto a la rentabilidad económica. Es decir, la empresa está tomando fondos a un 300% de terceros y los invierte en un negocio que le deja de rentabilidad el 200%. ¿Me siguen? En el otro caso, la empresa toma fondos al 400% y lo hace rendir al 200%. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien. En el caso donde la empresa toma fondos al 100%, que es la empresa C, y los hace rendir al 200%, la rentabilidad financiera es mayor que la rentabilidad económica. Es decir, lo que vamos a ver acá es a cuál de estas empresas le convino estar endeudada. Te va a convenir estar endeudado cuando el costo del endeudamiento es menor a la rentabilidad del negocio, ¿sí? Y eso se va reflejado en otro aspecto, que es que cuando el costo del endeudamiento es menor que la rentabilidad del negocio,
la rentabilidad financiera, o sea, tu patrimonio neto, va a ser más rentable que tu activo. Es decir, la rentabilidad financiera va a ser mayor que la rentabilidad del activo. A ver, vamos de vuelta. Yo acá les dije el resultado del activo, que está acá en amarillo, ¿verdad? Que también es el resultado o la utilidad ordinaria ante los intereses y los impuestos. O sea, antes de tener en cuenta los resultados del pasivo, yo voy a comparar el resultado del activo con el activo promedio. Luego, si bajo un escalón más a la línea verde, lo que estoy haciendo es incorporando en el resultado el costo de haber estado endeudado. Entonces, si en el numerador incorporo, ¿sí? ¿Sí? El costo de haber estado endeudado, lo que estoy haciendo al resultado del activo, restarle el resultado financiero generado por el pasivo. Acá también podemos poner acá resultado del activo menos resultado del activo menos resultados financieros generados por el pasivo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Si el numerador le resto el resultado financiero generado por el pasivo, al denominador le tendré que restar el pasivo. En vez de poner patrimonio neto promedio, podría poner activo promedio menos pasivo promedio. ¿Sí? Entonces, ustedes ven cómo al contemplar, cómo paso de la rentabilidad del activo a la financiera. Bueno, al numerador, que es el resultado del activo, le resto el resultado financiero generado por el pasivo para obtener el resultado antes de impuestos. Y al denominador, que es el activo promedio, le resto el pasivo promedio, o sea, se van, digamos, acoplando, se van haciendo armónicos. Si resto el resultado, tengo que restar el origen de ese resultado. El origen de los resultados financieros generados por el pasivo es el pasivo. De esa manera tengo el patrimonio neto promedio. Vale decir, si antes de estar endeudado ganaba un 200% y después de estar endeudado o de contemplar el efecto de haber estado endeudado gano un 188, no me conviene estar endeudado. Dicho de otra forma, en la empresa C, si antes de estar endeudado ganaba un 200% y habiendo contemplado el efecto de haber estado endeudado gano un 300%, bueno, ahí claramente a la empresa le convino estar endeudada, ¿sí? Y esa conveniencia de estar endeudada tiene un nombre o se mide de alguna forma y se llama efecto palanca, ¿sí? Lo tenemos acá. El efecto palanca, hay dos formas de medirlo, que van a dar dos valores distintos, pero dos idénticas conclusiones. ¿Cuál es la primera forma de medirlo? Bueno, voy a comparar la rentabilidad financiera con la rentabilidad económica. En el primer caso, la rentabilidad financiera es 200 y la económica 200. El efecto palanca es 1. ¿Sí? Es 1. ¿Qué quiere decir cuando el efecto palanca es 1? Ni me convino ni no me convino estar endeudado. ¿Sí? Es neutro. En el segundo caso, en la empresa B, el efecto palanca, la rentabilidad financiera es 188, el efecto palanca es 200, la rentabilidad económica es 200, el efecto de palanca es menor que 1. Cuando el efecto palanca es menor que 1, claramente a la empresa no le convino estar endeudada. ¿Sí? El estar endeudada le quitó rentabilidad. En el caso de la empresa C, tuvo una rentabilidad financiera del 300, una económica del 200 y el efecto palanca es de 1,5. Cuando el efecto palanca es mayor a 1, es digamos,
Es la muestra de que a la empresa le convino tomar endeudamiento. Bien. En el caso de la empresa D, la rentabilidad financiera es 133, la económica 200, efecto palanca 0,67. Claramente no le convino tomar endeudamiento. ¿Sí? Esta es una forma muy directa de cómo se razona. Si contemplando el pasivo, es decir, mido la rentabilidad del patrimonio neto respecto a la rentabilidad del activo. Digo, si el patrimonio neto es más eficiente que el activo, ¿sí? Es más rentable el patrimonio neto que el activo, voy a concluir que me conviene endeudarme. ¿Sí? Ahora, la otra forma de medir va a arrojar distintos resultados, pero idéntica conclusión. Es decir, también mayor que 1 convino, menor que 1 no convino. Cuando es igual a 1, estamos en una situación de indiferencia. La rentabilidad económica acá es 200, acá es 0, o sea, hay una situación de indefinición. ¿Bien? Porque acá no hay costo del pasivo. ¿Bien? En el segundo caso, en la empresa B, la económica es 200 y el costo del pasivo es 300. Efecto palanca 0,96. Acá lo que tiene la comparación es más directa. Es decir, bueno, mira, si yo tomo el 300, pago 300 de intereses por año y ese dinero lo hago rendir 200, claramente no me conviene estar endeudado. En el caso de la empresa C, hace rendir su dinero al 200 y lo toma al 100. Conclusión, el efecto palanca es 2, ¿bien? Y a la empresa le convino tomar deuda. En el caso de la empresa D, que es la última, tenemos rentabilidad económica 200 y la financiera, perdón, el costo del pasivo 400. Claramente no le convino estar endeudada. Fíjense que cuando es mayor que 1 en la primera forma de medir es mayor que 1 en la segunda, pero ese mayor que 1 es un número distinto. Y cuando es menor que 1, va a ser siempre menor que 1 en la otra forma. Nada más que distinto, o sea, distinto valor. Conclusión idéntica. ¿Se entiende hasta acá o voy demasiado rápido? Sí, se entiende. ¿Puede volver a ponerla donde estaba el último? Eso. Porque justo quiero hacer capturas y movió la pantalla. Listo. ¿Bien? ¿Está claro hasta acá? Sí, sí, está claro. Bien. A su vez, el práctico me decía que obtengamos la rentabilidad de la inversión permanente. ¿Sí? La inversión permanente es el activo menos el pasivo, o lo que es lo mismo, el patrimonio neto más el pasivo no corriente. ¿Sí? ¿Y con qué lo vamos a medir? Lo vamos a comparar contra la utilidad antes de intereses a largo plazo. ¿Sí? Entonces, la utilidad antes de intereses a largo plazo, ¿cuál va a ser? Bueno, en el caso de la empresa A es 200.000 para todo, ¿no? En el caso, bueno, resolvamos empresa por empresa. Activo total menos pasivo corriente, o lo que es lo mismo, este, pasivo no corriente más patrimonio neto, te da que la rentabilidad de la inversión permanente son 200.000. ¿Sí? Profesor, pero la primera empresa no tenía pasivo. Por eso, claro, por eso, te da cero. Ah, ¿qué había 100? Sí, sí, ¿Sí? en activo. En la empresa B, la utilidad era de 200.000
acá ya tenía un pasivo activo menos pasivo corriente, activo menos pasivo corriente, activo 100.000 menos pasivo corriente, te va a dar, no, pasivo corriente tampoco no había. Vamos a seguir en 100.000, 200% de utilidad, perdón, de rentabilidad de la inversión permanente. En la empresa C, ahí ya empezábamos a tener resultados distintos. Tenemos que la utilidad de la inversión permanente es 226%. ¿Sí? El total del activo menos el pasivo corriente. Y en la empresa D, 150 dividido 85 me da 176%. Fíjense que también en este caso, claramente a la empresa le convino tomar deuda, ¿no? Porque cómo se potencia la utilidad de la inversión permanente, la rentabilidad, perdón, de la inversión permanente, ¿sí? Es el caso donde la empresa tiene un efecto palanca mayor que 1. Bien. En concreto, estos índices son los más importantes. Rentabilidad financiera, la rentabilidad del activo, la financiera neta y el costo de endeudamiento, y la forma que se vinculan a través del efecto palanca. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con esto estaríamos dando cumplimiento a lo que nos está pidiendo el práctico, ¿sí? Pero yo quiero que nosotros analicemos en forma un poquito más sencilla o más coloquial cómo funciona este tema de la rentabilidad, porque es esencial que lo entendamos bien, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a entender bien? Con un ejemplo un poquito más cortito, ¿sí? Supongamos que la empresa tiene esta estructura, ¿sí? Activo, 10.000. O perdón, 100.000. Bien. Pasivo, 50.000. Patrimonio neto, 50.000. ¿Estamos bien? Es muy sencillo, ¿no? Supongamos que esto es en el estado de situación patrimonial. En el estado de resultados tenemos resultado del activo, 10.000. ¿Sí? O sea, este resultado, perdón, este activo de 10.000 generó este resultado de, este activo de 100.000 generó un resultado de 10.000. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la rentabilidad del activo ahí? Por favor, digan algo. El 10%. 10%. Resultado del activo dividido por promedio. Supongamos que sean promedios, ¿no? Promedio. ¿Me siguen? Bien.
Supongamos que si esto fuese parejo, ¿sí? Si esto fuese algo equitativo, ¿cuánto sería el resultado financiero generado? ¿Cuánto debería ser el resultado financiero generado por el pasivo? Un 5%. Como un 5%. Si el pasivo está poniendo la mitad de la financiación, acá estamos diciendo que el pasivo está poniendo la mitad de la financiación del activo, ¿verdad o no? Contesten, por favor, si no se hace muy tedioso esto, la verdad. Si no, yo doy y listo, ¿no? Perfecto, Camila. Tendría que llevarse la mitad. Si pone la mitad de la financiación, se tendría que llevar la mitad de los resultados. ¿Y cuánto sería el costo del pasivo ahí? No, Camila. 5.000 dividido 50 sigue siendo el 10%. Y el resultado ordinario antes de impuestos, ¿cuánto sería? 5.000. ¿Y cuál sería entonces la rentabilidad financiera? 10%. 10%. Esta es la situación de igualdad, de equidad. Tenemos resultado, rentabilidad del activo, te va a dar resultado del activo sobre activo promedio, ¿sí? Te va a dar esto dividido esto, te va a dar, ¿sí? Costo del pasivo, que es resultado financiero generado por el pasivo, dividido pasivo promedio, y después vas a tener la rentabilidad financiera, ¿entiendes lo que estoy haciendo? Sí, profe. Efecto palanca, lo miramos, rentabilidad financiera, es resultado de, no, rentabilidad del activo sobre rentabilidad financiera va a ser rentabilidad del activo dividido rentabilidad financiera, esto va a ser, ¿sí? Y lo miramos al efecto palanca de la otra forma. Perdón, esto es así, rentabilidad financiera sobre rentabilidad del activo. Rentabilidad financiera sobre rentabilidad del activo. Y lo miramos de la otra forma, rentabilidad del activo sobre costo del pasivo.
Entonces, fíjense, en una situación donde quien pone la mitad de la financiación se lleva la mitad de los resultados, los tres conceptos son los mismos. Resultado del activo igual al costo del pasivo igual a la rentabilidad financiera y los efectos palanca van a dar todos uno. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si a mí, a la empresa, estar financiada, ¿sí? En vez de 5.000 le costó, supongamos, 8.000. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le habrá convenido o no? Esto se mantiene constante. Si en vez de acá 5.000, yo voy a empezar a cambiar solamente este numerito que está acá. 5.000. Si en vez de este 5.000, ¿sí? Le hubiesen costado 8.000 estar endeudado. Estaría pagando una tasa mayor. Estaría pagando una tasa mayor. A ver, ¿qué pasaría con eso? ¿Cómo serían los efectos palanca? El interés que estoy pagando sería mayor a la rentabilidad económica. Entonces Perfecto, estaría en una mala política de endeudamiento. perfecto. Fíjense, 8.000 ahí, ¿sí? Se endeuda al 16, lo hace rendir al 10, ¿está? Con lo cual, la rentabilidad financiera cae al 4. La rentabilidad del activo sigue siendo el 10, pero el costo del pasivo del 16, la rentabilidad financiera cae al 4. El efecto palanca medido de una forma te va a dar 0,4 y medido de otra forma te va a dar 0,625. Como sea, es menor que 1. ¿Sí? Porque ¿qué pasa acá? Acá, los que pusieron el 50% de la financiación se están llevando, a ver, el 80% de los resultados. 50 sobre 100, ¿sí? Están poniendo el 50% de la financiación y se están llevando el 80% de los resultados. Es como que ustedes hagamos una choripaneada, invitamos a alguien que trae 5 chorizos y se come 8, ¿sí? O trae 5 latas de cerveza y se toma 8 latas de cerveza. ¿Nos convendrá invitarlo a ese o no? ¿No? ¿Se entiende o no? Sí, Ahora profe. hagamos a la inversa. Hagamos a la inversa. En vez de que este resultado financiero sea de 8.000, que sea de 2.000. Ahí pasa la inversa, ¿sí? Ponen la mitad de la financiación y se llevan nada más que el 20% de los resultados. ¿Me conviene invitarlo? Y sí, fíjense, la rentabilidad del activo sigue siendo el 10, el costo del pasivo el 4, la rentabilidad financiera el 16. El efecto palanca medido de una forma te va a dar 1,6 y de la otra 2,5. Vale decir esto, que cuando me resulta más barato endeudarme, a la empresa le conviene. Más barato con respecto a qué, lo que decía recién, con respecto a la rentabilidad del activo, a la rentabilidad del activo. Este número que está acá, la empresa en su gestión lo tiene que tener muy, muy claro. Si no sabe cuál es la rentabilidad de su negocio, la empresa está careciendo de un dato muy importante y lo más probable es que crezca por designio del azar y también es muy probable que se funda irremediablemente, ¿sí? O tiene muchas más probabilidades de fundirse. Entonces, cuando hablamos de efecto palanca, va a tener claramente una conveniencia estar endeudado por debajo de la rentabilidad del activo. ¿Se entendió acá?
Y tomen como un ejemplo coloquial, no para que lo digan en la mesa de examen, pero, por ejemplo, invitamos a alguien a tomar el mate, el té, lo que fuera, el café, trae 5 bizcochitos y se come 2. Fantástico, nos conviene. Ahora, cuando viene y se lleva 9, no nos va a convenir. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora bien, en la siguiente conclusión, como para ya ir terminando. Si nosotros decimos que la empresa, ¿sí? Supongamos, vamos a este caso, tiene esta situación, ponen la mitad de la financiación, se llevan el 20% de los resultados. 2.000 dividido 10.000 es el 20%. ¿Sí? A una tasa de 4, obviamente, por eso es que me conviene. La empresa le conviene estar endeudada, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Tomarían más endeudamiento o no? Sí, A una pero misma ¿qué tasa, sí. ocurre? A la misma tasa, sí, muy buena la pregunta, ¿sí? Muy buena la acotación. A la misma tasa, sí. La pregunta es, si ustedes toman más endeudamiento, ¿cuál es el índice que se va a ver afectado si toman más deuda? ¿Sí? Lo hagamos más fácil, ¿eh? Supongamos que aparte de ser promedio, sean los saldos al cierre. El endeudamiento, ¿y cuánto va a ser? Fácil. 1, ¿verdad? Sí. Bien. Si toman más deuda, ¿sí? Más deuda. En el momento 0. ¿Qué va a pasar si toman más deuda en el momento 1? ¿El pasivo cuánto va a ser? 50.000 más. Supongo que tomamos 10.000 más. El endeudamiento va a ser 1,1, 1,2, ¿verdad? ¿Tomamos más deuda o no tomamos más deuda? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se mantiene la tasa? ¿Tomamos más deuda o no tomamos más deuda? Ahí ya entraría en juego el tema de los plazos, ¿o no? Supongamos que los plazos no hay problema. Está buena la acotación, está muy buena la acotación. Supongamos que los plazos están dentro de los plazos de realización del activo. No voy a tener problema en pagar. El flujo de fondos me va a permitir pagar esas deudas. Está muy buena la acotación. Y si tengo los fondos para pagar, sí tomaría más deuda a la misma tasa. Tomamos más deuda, perfecto. Momento 2, pero tomemos 40.000, no andemos con cosas chiquitas, ¿eh? Como 40. Perfecto. ¿Qué ocurre acá? Cuando el endeudamiento pasa de 1 a 1,2 a 2,2 a 2. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros vamos a tomar más deuda, ¿verdad? Ahora ustedes piensan que me van a prestar más plata a la misma tasa o no. No. ¿Por qué? Porque es más riesgosa para cobrar, entonces tiene que tener un poco de interés más alto. Porque este índice, es perfecta, esa es la respuesta, Carolina. Porque este índice de endeudamiento, como ustedes se acuerdan, en las políticas financieras sanas tiene que ser menor que 1, ¿sí? Se puede ir por arriba de 1 y no hay problema si en tanto y en cuanto la empresa consiga que el endeudamiento, que lo financien a una deuda, a una tasa menor que la rentabilidad, ¿sí? Menor que la rentabilidad del activo, y como bien dijeron ustedes, que la empresa pueda
pagar eso, el flujo de fondos se lo permita. Mientras esas dos cuestiones ocurran, la empresa debiera seguirse endeudando, debiera seguirse apalancando, por eso es un efecto palanca. ¿Qué ocurre? Cuando el índice de endeudamiento va a ir muy arriba, la empresa se hace más riesgosa, ¿sí? Porque no sé si han visto solvencia. El endeudamiento va, digamos, a medida que más se endeuda la empresa, menos solvente es. Cuando es menos solvente es más riesgosa, como bien dijeron ahí, y cuando es más riesgosa, lo que ocurre es que la tasa a la cual se va a endeudar va a ser más alta. Quizás el tercer préstamo ya no me lo dan al 4, como está acá, me lo dan al 6. ¿Sí? ¿Lo tomo al 6? Lo tomo al 6. Al cuarto préstamo me lo van a dar al 9. ¿Lo tomo al 9? Sí. Y al quinto préstamo me lo van a dar al 11. ¿Lo tomaré el quinto préstamo? ¿No? No. Entonces, esta tasa, que es la tasa de rentabilidad del activo, también me va a servir a mí como faro, como techo, al cual es recomendable tomar el endeudamiento. ¿Sí? Y se va a llegar a un equilibrio cuando los terceros que me provean fondos, ¿sí? Ya digan, che, esta empresa está tan endeudada que es riesgosa. Y ese riesgo yo lo voy a pedir que me lo pague. ¿Cómo? Aumentando la tasa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Necesitan copiar algo o sacarle foto a algo? ¿No? ¿Se entiende el concepto? Estoy verificando la foto porque a veces sale movida y después cuando uno va a ver ya no se entiende el número. Mm. Ah, está bien. Este proyecto es muy piola. Si lo pueden hacer en Excel, estaría bueno para que ustedes lo vayan. Esto es lo que les decía recién, algo muy empírico. Es decir, si hacemos una torta y él pone la mitad de los ingredientes, tiene que llevar la mitad de las porciones. Si se lleva menos, me combino. Si se lleva más, no me combino. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, profe. profe. Por eso es que se llama efecto palanca. ¿Por qué? Porque se van apalancando las empresas. O sea, digamos, usan dinero de terceros, ¿sí? Para poder crecer. Porque si no, tienen que usar siempre, digamos, dinero propio. Siempre, digamos, eso va a exigir que no se distribuyan dividendos. Eso va a exigir eso va a implicar que el crecimiento de la empresa sea bastante más lento. Por eso en las economías sanas, que haya crédito, o sea, si hay crédito es porque uno toma deuda y el otro da crédito. En las economías sanas, que haya crédito es un buen síntoma para que las empresas puedan funcionar. Bien. Y el principal requisito para que haya crédito, la condición indispensable para que haya crédito, es que no haya inflación. Si la tasa de inflación es alta, imagínense ustedes cuánto más alto tiene que ser la tasa de interés para que esta sea real, ¿sí? No solo nominal, sino la tasa de interés real. Entonces, cuando hay mucha inflación, el crédito, digamos, la tasa que se le exige a la empresa es tan alta que las empresas no la toman porque su negocio no soporta ese monto de tasa. ¿Sí? Bueno, en la clase que viene vamos a ver el táctico siguiente que habla de este tipo de conceptos. Hablamos de rentabilidades. Vamos a tocar un índice nuevo que se llama el índice de
próximo, entiendo que va a ser el día lunes que viene, ¿sí? La próxima clase, porque el jueves está el segundo test de promoción. ¿Siguen? Sí, profe. Bueno, cualquier duda quedo a disposición. Vayan ya estudiando para el primer parcial, para el segundo parcial. ¿Bien? Gracias, profe. No, de nada. Estén bien. Hasta luego. Chao, chao.